como esperamos también todos los ecuatorianos, que así mejoraran las condiciones totales de nuestro país. Antes de meternos de lleno en los temas parlamentarios y lo que tiene que ver pues con el trabajo que han desarrollado ustedes en torno al tema de la reforma tributaria, sí me gustaría escuchar, porque lo creo pertinente, ¿no? Más que preguntarle la reflexión que hace Vilma Andrade como mujer y como parlamentaria en estos momentos de tanta sensibilidad que se viven en el país. Y no tengo que decirle por qué lo digo, porque cae por su propio peso el tema. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que el país está viviendo unos momentos conmovedores. Yo creo que todo lo que este escenario dantesco que se ha vivido en las cárceles ha minado, por supuesto, la sensibilidad, pero también yo creo que la acción de todos los ecuatorianos, porque este problema que se deriva ahora de una manera totalmente desproporcionada e incontrolable, yo creo que amerita lo que ya se ha iniciado, es decir, la conjugación de todos los actores y todas las instituciones, porque cada una es corresponsable. Cuando hablamos del sistema de rehabilitación, que no hay tal, es potestad del gobierno central. Pero cuando hablamos de un sistema de judicial lento, un sistema judicial en el que se ha abusado de la prisión preventiva, un sistema judicial que no es sensible al dolor, que cuando ya hay inclusive estas excarcelaciones, se esperan trámites para poderlas producir, que no, y por tanto, aquí conlleva todo lo que es la unidad lavado de activos, la fiscalía para perseguir y para investigar a todas las redes del narcotráfico y estos tentáculos delincuenciales. Esta acción que ahora se conjuga en la reunión, pero yo creo que cada uno tiene una responsabilidad inmediata y tiene que hacerla. Y nosotros desde la Asamblea también se está tratando una ley de seguridad integral que ha sido inmensamente, yo creo que socializada, trabajada con los mismos actores, con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional y otros entes de seguridad, que eso lo preside un compañero Ramiro Narváez, pero hay que ahora acelerar. Yo creo que todos los procesos tienen que ser realmente dinámicos si queremos dar una respuesta a este tema tan doloroso, pero que de hecho no va a concluir ahora. No tiene que concluir solamente con la reunión de las altas autoridades, sino con la toma de decisiones activas. Y eso ojalá podamos avisorar pronto soluciones o al menos toma de decisiones concretas en cada uno de los aspectos. Sí, por supuesto, eso decíamos, ¿no? Reclamábamos una respuesta como Estado y decíamos hace un momento también que las soluciones no vienen luego de la reunión de ayer en la gobernación del Guayas, ¿no? Pero hay que mantener sobre todo esa unidad monolítica, la respuesta tiene que ser clara, contundente, en esta estructura del Estado, y ojalá pues se puedan seguir dando los pasos. Bueno, metámonos de lleno en el tema del análisis. Ayer dábamos cuenta de que precisamente el fin de semana, y para ser preciso el sábado, la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa pues ya preparaba y aprobaba este informe de reforma tributaria. Se ha hablado en algunos foros, en algunos espacios, de algunas revisiones y reformas que se han hecho. Básicamente, ¿qué nos puede comentar con respecto a esas modificaciones y de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, qué es lo que aplica exactamente, en qué momento pasa ya a conocimiento de la plenaria? Bueno, primero decirles que hoy precisamente a las 9 de la mañana en la Asamblea Nacional ya estaremos tratando el informe del primer debate. Esto cumple con el cronograma que nos habíamos propuesto desde la comisión para llegar a los 30 días y ojalá antes, nuestro cronograma es antes, nosotros podemos aprobar el informe al segundo debate. Hoy se recogerán todas las observaciones, los planteamientos que estén hechos desde las diferentes bancadas y asambleístas, pero eso tendrá que resumirse, tendrá que votarse ya con los miembros de la comisión. Es decir, ya vamos a prácticamente a la definición de los textos y pues todo el articulado que es de la ley. Ustedes saben, es una ley muy amplia, más de 200 artículos, 20 cuerpos normativos,
¿Qué es lo que hemos podido hacer en este tiempo? Lo que nosotros hemos abierto, las comparecencias, el debate, las explicaciones técnicas, exposiciones de políticos, de economistas, de académicos, de ciudadanos preocupados por el tema, hemos podido recoger, yo creo que un sinnúmero de planteamientos muy interesantes. En el informe no se recogen todos los cambios porque fue muy complejo en un momento dado, frente a la presión de cada uno de los asambleístas, poder tener la votación, porque cada uno va a decir, bueno, yo planteé esto, si no está lo mío, yo voto en contra, y eso nos iba a llevar realmente a debilitar y postergar el informe. Por eso se tomaron solo las líneas gruesas, es decir, hay 4 cambios fundamentales que están hechos. El uno es del planteamiento del gobierno de empezar la base imponible, pues para tributar desde $2,000. Nosotros hemos, y en acuerdo también, porque esto es técnico, eminentemente técnico, cambiar la fracción de cálculo para que el aporte sea desde $2,500 y las deducciones que creíamos que eran demasiado bajas, bajar de 14,000 a 5,000. Nosotros hemos planteado un punto medio y ha sido aceptado de $10,000 de deducciones. Ese es el cambio más importante, pero también el tema patrimonial. Se generan más escalas para el patrimonio de las personas y también para el tema patrimonial de las empresas. Se baja la tributación desde, digamos, esta contribución especial desde 4 millones, pero se mantienen los rangos de 0,4 y 0,8% para el aporte de las contribuciones. También un elemento importante que justamente fue gracias a que pude demostrar que era lesivo totalmente al interés nacional, que había vicios de inconstitucionalidad y que llevaba realmente a una falta de seguridad jurídica en el Ecuador, se sacó del tratamiento, es decir, ya no será parte del debate todo el capítulo de reforma a la ley de hidrocarburos. Eso es en síntesis lo que conlleva el informe. Y algo que veíamos que había generado bastante polémica, obviamente, era el tema impositivo, ¿no? Porque había propuestas que nacían desde los sectores productivos, de los sectores empresariales. Básicamente, ¿cómo al interior de la comisión lograron? Bueno, entiendo que no es que han logrado conciliar, sino que de alguna manera pues han podido sobrellevar más bien para que sea ya en la plenaria que se amplíen pues estas discusiones. Así es, Alberto, y yo le debo decir lo más importante. Creo que sobre el análisis que hagamos todos, yo creo que hay que poner sobre la mesa la situación del país. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Es decir, está en la desocupación o está sobreviviendo con diferentes actividades que le permiten llevar de manera insuficiente inclusive el pan a su familia. Esa es la realidad, 7 de cada 10. Y de ese número realmente de desempleados, el mayor número, el 66% son mujeres. Las mujeres son las que más han sido impactadas por esta pandemia y por eso, por la falta de independencia económica, sufren violencia intrafamiliar, violencia de género, inclusive los femicidios que han sido en la pandemia exponencialmente crecidos. Esa violencia que surge también sirvió para yo hacerle la propuesta, y olvidaba señalarlo, al señor presidente de la República en el diálogo que mantuvo con la bancada de Izquierda Democrática. Yo fundamenté este hecho. Le pedí al señor presidente que así como la ley contempla pues temas impositivos, también contemple incentivos para las mujeres, para las empresas que contraten a mujeres y a jóvenes menores de 25 años. Ese planteamiento fue, le debo decir al país, inmediatamente acogido por el señor presidente, le pareció una excelente iniciativa y así se ha articulado y ahora es parte justamente de la normativa el que se pueda generar incentivos del 150% de la remuneración de la mujer o joven contratada durante 2 años. Esto es un incentivo muy interesante que aspiro justamente lleve a que las empresas busquen contratar a mujeres y a jóvenes. Esto está ahí. Pero usted menciona el tema impositivo. Yo le debo decir, nadie quiere que se tope
los impuestos. Nadie quiere que se le tope su bolsillo. Yo entiendo porque hay una problemática social, hemos pasado una pandemia con momentos difíciles, la gente ha consumido en algunos casos su ahorro, pero solamente está topada esta reforma al 4% de los ecuatorianos. El 96% no va a tributar, tomando en consideración que el 80% de los ecuatorianos ganan el sueldo básico. Tenemos una economía absolutamente desigual, con brechas enormes, y es un país netamente pobre. Si tenemos, fíjense ustedes, 80% de personas con el sueldo básico, de ahí un pequeño porcentaje con sueldos de $700, $800, que pueden llegar hasta 1.200, está el grueso, digamos, de 16%. El resto, el 4%, son los que perciben más de $2.000. Por eso la propuesta era inicialmente $2.000. Pero claro que va esto, sin duda, a impactar también en ese sector, por supuesto, pero queremos alternativas. Ya hemos escuchado, nosotros no queremos pagar esto. Bueno, ¿qué alternativa damos para que primero el gobierno pueda cumplir con las condiciones establecidas por los multilaterales para acceder a más de 2.000 millones de créditos? ¿De dónde sacamos los recursos cuando en este momento el presupuesto general del Estado, el 65% de lo que es remuneraciones, sueldos y salarios está para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, para los médicos, para todo el sector salud, para los maestros y todo el sector educativo? Así es de cruda la realidad, así es de difícil la situación, y tenemos una brecha, es decir, fiscal, un déficit de 4.800 millones. Es decir, los ingresos del Estado son mucho menores a lo que debemos gastar. Esa es la realidad. La realidad, durísimo. 7:49, eso significa que en 1 hora con 11 minutos, don Ramiro Cepeda, se va a instalar el pleno de la Asamblea para atender justamente el primer debate del proyecto urgente sobre desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Vilma, buenos días. Un par de cosas. Dentro de la reforma tributaria, las exenciones que estaban puestas en 5.000, las deducciones subieron a 10, pero sigue diciendo que es insuficiente porque eso está llevando a generar informalidad. Pues ya cuando no me sirvan las facturas, yo voy a pedir que no me den factura y que me ahorro el IVA, y lo que se va a producir es una evasión tributaria con un doble efecto. No se va a originar la recaudación presupuestada con el límite de las deducciones, y se va a producir también una evasión por el lado del IVA. ¿No cree que hay otra forma de compensar, dejarla en lo que estaba e incluso aumentarla y cargar más la pluma a los que más ganan? Porque aquí hicimos un ejercicio con un asesor tributario, Jorge Ayala, y veíamos la diferencia de la gente que ganaba por encima de los $10.000, que hay también algunos cuya carga impositiva en esta reforma era muy poca. ¿Qué opina de estos dos temas? A ver, ahí se modificó justamente sobre su análisis, y esto lo hicieron también en la comisión varios tributaristas. Justamente se hizo ese cambio, ¿no es cierto? Porque tiene que ser pues una escala que signifique que es el que más tiene más gasta, esta progresividad tributaria. Y eso se lo ha hecho, tan es así que hay reclamos, porque hay personas que ganan sobre los $10.000 y van a tener básicamente que aportar con el 25% de su sueldo adicional. Además, ¿eso qué significa? Yo he tenido reclamos, como entenderán, de todo lado. Dice, ¿quién gana $10.000? Yo gano $10.000, me decía un alto ejecutivo de una empresa, pero yo no recibo del Estado nada. Yo pago mi seguridad para donde yo vivo, yo pago el colegio de mis hijos, no recibo del Estado, yo estoy pagando un seguro privado, no recibo la atención ni siquiera de la seguridad social. Entonces hay este tipo de planteamientos complejos, por eso es que ha sido difícil llegar al equilibrio, y por eso sí, de los 14.000 de deducción hemos bajado a 10.000. Sin embargo, vamos justamente a hacer unas simulaciones, porque si en esta fórmula, que casi es una fórmula que se aplica en la fracción de cálculo y también el porcentaje de deducción,
le bajamos la deducción y por lo tanto podemos tener 10.000, que es interesante porque hay que decirlo. De acuerdo a los datos del SRI, el 90% de las deducciones promedio hasta esta época, hasta este periodo, han sido de alrededor de 5.000. Hay ya una formalidad, y yo creo que ese riesgo que en un principio generaba era por los 5.000, pero al subirle a 10.000 ya no hay ese riesgo. Recordemos que el mayor costo de deducciones resulta ser cuando un familiar o cuando nosotros nos enfermamos. Esos son los montos más altos, pero en general todas las compras que hacemos en los supermercados ya están básicamente directo con la factura. Inclusive cuando ponemos la gasolina en el vehículo, apenas llegamos, ya está ya marcada nuestra placa y básicamente la factura se emite. Es decir, ya hay una cierta formalidad que ha ido generando justamente una cultura tributaria que es importante. Sin embargo, de acuerdo también a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas y del SRI, el pago de las personas sobre los $2.000 en $2.000 se iba a aplicar el 1,4%. Yo creía que más bien si ampliamos la base, bajamos los porcentajes, que las personas aporten, pero mínimo, para que no sea el impacto, para que no tengamos estas brechas, pero desgraciadamente no hay ese acuerdo, hay la negativa muy, muy persistente y clara de que estos temas se los tiene que bajar y por lo tanto básicamente la propuesta se ha tenido que ajustar a los planteamientos de los asambleístas. Yo mismo desde mi bloque que planteaban la base de 3.500 y hemos podido llegar a un acuerdo para que sea sobre los 2.500, porque si no es muy, muy grave realmente la situación para el Estado. Y yo no hablo ni siquiera del gobierno, hablemos del Estado ecuatoriano, que no va a poder acceder a créditos y no vamos a poder, por lo tanto, financiar tanta demanda de gastos que ahora mismo se presenta. Es que el discurso es correcto, es que el Estado, independientemente de qué gobierno, de qué tinte político sea el gobierno el que esté sentado en el Ejecutivo, el Estado es el que sale perjudicado y el Estado somos todos sus ciudadanos en su conjunto, así que hay que pensar en función de patria, no en función de ningún color de ningún partido político, Vilma, y en esa línea yo sigo y suscribo lo que dice, y en ese sentido de patria, ¿no le parece que hoy hay que deponer banderas de tinte político? Porque si hay un objetivo fundamental es la paz, y hace rato que está amenazada, y lo peor es que es puertas adentro y nos tiende a los ciudadanos con miedo, con temores, limitando nuestras salidas, peor que si viviéramos un estado de excepción. El estado de excepción nos lo estamos poniendo nosotros mismos en base a la delincuencia que está campeando en las calles y al sicariato que está inundando de sangre nuestras calles. Entonces, en este ámbito, las decisiones que está tomando el Ejecutivo, y estamos claros que la Constitución es estrecha para un Estado de esta naturaleza, es la Asamblea Nacional la que tiene que darle las herramientas a un Ejecutivo para que pueda resolver problemas que no sé si de buena o mala fe, con conocimiento o por ignorancia, fueron puestos en una Constitución que hoy por hoy vimos que ha traído males, por lo menos por este sector de la seguridad. Sí, usted menciona algo que es absolutamente relevante y es pensar en el país. No podemos de ninguna manera, y esa ha sido mi actitud, abrir el diálogo, escuchar, buscar un equilibrio, sí, pero yo me pregunto si nosotros o los que puedan aportar realmente en esta vez, no puedan contribuir, no lo hacen, esto puede llevar a una eclosión social, a un estallido social sin límites. Si estamos pensando, si vuelvo a la frase original, si estamos viendo que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, y de esos apenas 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen empleo, se está afectando al 4%, el 96% no está topado. Yo les debo decir que a mí me ha causado una grata sorpresa del presidente de la República, que a pesar de venir de un sector que todos sabemos, de la banca, quienes más van a pagar en la contribución patrimonial, de acuerdo a los cálculos realizados justamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, es la banca y los seguros. 137 millones, de acuerdo a los cálculos, tendrían que abonar los bancos, que son los que tienen mayores recursos.
Es decir, aquí veo que hay un compromiso justamente de no afectar a los que menos tienen. Hay la preocupación, por supuesto, de los sectores que sienten que esto les puede derivar en una contracción económica, en una falta de liquidez. Yo sí creo y he mencionado que, por ejemplo, las empresas que han declarado pérdidas durante la pandemia, que están en una difícil situación, me parece que es lógico que deberían tener una rebaja sustancial o quizás no pagarlo, esta contribución al patrimonio. Ese ha sido mi planteamiento, pero en eso todavía no hay el acuerdo. Yo espero que hoy en el debate más bien podamos enriquecer. Tenemos posiciones absolutamente radicales. El Partido Social Cristiano ha dicho no a los impuestos y no da ninguna alternativa. No está diciendo, ¿qué hablan? La racionalización del Estado, hablan de que exista menos gasto del gobierno. Yo les debo decir que en el presupuesto general del Estado, que he analizado de forma rápida porque estoy más centrada en la ley económica urgente, pero ahí, por ejemplo, está previsto para este año, para los nuevos ascensos, porque los ascensos, ustedes saben, en las Fuerzas Armadas y en la Policía son estatus que cumplen un determinados años, y en este año, por ejemplo, hay ascensos y es alrededor de 1.000 millones que se va a requerir solo para cumplir con los ascensos, y en un estado de excepción y de emergencia y de toda esta problemática que ha surgido en las cárceles, ¿cómo podríamos pensar en que no se cumpla con esta ley? ¿Cómo podríamos decir que no hay esos recursos? Entonces, aquí chocan realidades, y entonces que nos digan de dónde obtenemos los recursos. Claro, lo importante, asambleísta, es poder conciliar esas posiciones. Queremos agradecerle muchísimo por el tiempo. Sabemos que en 1 hora exactamente ya inicia la plenaria. Gracias, y estaremos conversando porque esto recién empieza, ¿no?, con el debate en primera de esta importantísima ley para el país. Vilma Andrade Muñoz es la vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Buen día. Gracias. Son las 7:50.